El mensaje de hoy yo lo titulé ¿Cuánto te perdonó el Señor? Y esta pregunta que vamos a ir respondiendo a lo largo de este mensaje nos va a ayudar a entender cómo llevar a cabo estos 5 pasos que vimos con Ariel en la serie de Filipenses. Ya les voy a hacer recordar, a lo mejor no se acuerda algún paso de los 5 puntos que vimos, pero vamos a leer primeramente el versículo con el que vamos a hablar esta noche, que es en Lucas 7:36 hasta el 50. Lo leo. Uno de los fariseos rogó a Jesús que comiese con él, y habiendo entrado en casa del fariseo se sentó a la mesa. Entonces una mujer de la ciudad que era pecadora, al saber que Jesús estaba a la mesa en casa del fariseo, trajo un frasco de alabastro con perfume, y estando detrás de él a sus pies, llorando, comenzó a regar con lágrimas sus pies y los enjugaba con sus cabellos y besaba sus pies y lo ungía con el perfume. Cuando vio esto el fariseo que le había convidado, dijo para sí: si fuera profeta, conocería quién y qué clase de mujer es la que le toca, que es pecadora. Entonces respondiendo Jesús le dijo: Simón, una cosa tengo que decirte. Y él le dijo: di, maestro. Un acreedor tenía 2 deudores. El uno le debía 500 denarios y el otro 50. Y no teniendo ellos con qué pagar, perdonó a ambos. Di pues, ¿cuál de ellos le amará más? Respondiendo Simón dijo: pienso que aquel a quien perdonó más. Y él le dijo: rectamente has juzgado. Y vuelto a la mujer de Simón, dijo a Simón: ¿ves esta mujer? Entré en tu casa y no me diste agua para mis pies, mas ésta ha regado mis pies con lágrimas y los ha enjugado con sus cabellos. No me diste beso, mas ésta desde que entré no ha cesado de besar mis pies. No ungiste mi cabeza con aceite, mas ésta ha ungido con perfume mis pies. Por lo cual te digo que sus muchos pecados le son perdonados, porque amó mucho, mas aquel a quien se le perdona poco, poco ama. Y a ella le dijo: tus pecados te son perdonados. Y los que estaban juntamente sentados a la mesa comenzaron a decir entre sí: ¿quién es este que también perdona pecados? Él le dijo a la mujer: tu fe te ha salvado, ve en paz. Vemos la historia de esta mujer. No dice quién era, simplemente que era pecadora. Se cree que era o promiscua o prostituta, no se sabe, la Biblia no aclara. Pero cuando se juntaban a comer en una casa, en un lugar, dejaban la puerta abierta para que si alguien quería entrar a escuchar lo que el invitado, el maestro en ese momento estaba enseñando, podía pasar, sentarse en un rincón y desde ese lugar escuchar las enseñanzas del maestro que estaba en ese lugar. Así que la mujer entró porque la puerta estaba abierta, pero ella no se quedó en el lugar solamente a escuchar, sino que se acercó a Jesús. Eso era un poco de contexto. Y ahora vamos a repasar los 5 puntos para empezar a entender qué quiere decir esta historia. Y Ariel nos hablaba, primero, unidos en un mismo sentir, lo que también hablaba hoy Pelu, que debemos estar unidos en todo momento como hermanos. Ese era el primer punto. El segundo, unidos a servir a Dios en amor. Debíamos tener una intención correcta, debíamos realmente servirle a Dios porque Él es nuestro Señor y no con una intención errónea. El tercer punto nos hablaba de sentirnos perfectos, que era ser maduros, completos, de poder tolerar a otros hermanos que a lo mejor en pequeñas cosas ellos podían diferir de nosotros, pero seguían siendo hermanos. El cuarto punto hablaba de ajustar clavijas. Él nos contaba el domingo pasado de este músico que podía escuchar y que podía notar que estaba desafinado, y así mismo el Señor hacía con nosotros y con su iglesia para ajustarnos un poco más. Y el quinto era dar generosamente. Así que estos 5 puntos nos van a ayudar también a responder
¿Cuánto te perdonó el Señor? Y quiero que preste mucha atención porque en esta pregunta hay algo capcioso, que espero que se dé cuenta al pasar el mensaje. Y para yo ponerme en el lugar de esta mujer pecadora, el Señor me llevaba y me hacía recordar de dónde Él me sacó. Y tengo un pasaje en Isaías 51:1 que dice: oídme, los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová, mirad a la piedra de donde fuiste cortado y al hueco de la cantera de donde fuiste arrancados. Entonces yo decía, bueno, sí, cuando el Señor me rescató, obviamente era una muy mala persona. Algunos pueden decir, bueno, no soy tan mala, yo sí lo reconocía abiertamente, era mala persona, hacía muchas cosas muy malas de las que me he arrepentido. Entonces, a lo largo de mi vida, me comportaba muy mal, hasta que un amigo mío me habló de Cristo. Fui a la iglesia, me cautivaron las palabras de él me empezó a hablar en un gimnasio, entonces yo decidí ir a la iglesia ya que él me insistía tanto, ¿no? Entonces fui a la iglesia, llegué ese primer día, muy bonito todo, bailaban, tocaban, bueno, predicó el pastor, y después pasaron y dijeron, bueno, ¿quién vino por primera vez? Yo no era mentiroso por lo menos, así que yo levanté la mano, ¿para qué? Bueno, vamos a repetir esta oración. Bueno, la repetí. ¿Quién repitió esa oración? De vuelta. Yo no sabía todo lo que seguía después de eso. Claro, repetí la oración del pecador. ¡Ay, qué bueno! Bienvenido a la iglesia, hermano. Ahora sos uno de nosotros. Y desde ese punto yo me empecé a dar cuenta que había una falla. Porque no había pasado nada en mi vida después de esa oración. Nada había cambiado, simplemente yo respondía a la pregunta y lo que me decía que hagan desde el púlpito. ¿Repetiste? Sí. Pues viniste por primera vez y sí, no me ven que soy nuevo, sí. Entonces yo decía, algo está mal. No cuadra lo que mi amigo me decía con lo que yo estaba experimentando en ese lugar. Y en esto me empiezo a ver como el fariseo. Empiezo a aprender, empiezo a seguir yendo a la iglesia, nos cambiamos de iglesia, aprendí la palabra y todo me empezaba a ir bien. Todos te prometían que te iba a ir maravillosamente bien, mi vida era un caos, creo que estaba en un punto crítico, así que acepté este evangelio que me predicó mi amigo como la solución a mi vida para salir de ese caos en que me encontraba. Y sí, funcionaba, todo me salía bien, yo era muy pobre, me empezaban a regalar ropa, empezaba a tener plata, todo me salía muy bien. Entonces yo estaba más que contento. Había sido que este era el secreto, decía yo, con razón, ¿cómo no lo había descubierto antes? ¿Dónde estaba yo? ¡Qué cabezón! Entonces seguía aprendiendo, oraba todos los días, leía la Biblia todos los días, y mi vida empezaba a parecer que era santo. Si vos haces esto, vas a ser santísimo. Entonces yo lo hacía y yo me creía santísimo. Así que ya mi dedo empezó a apuntar a personas. Mira, aquel hace esto, aquel al otro, aquel y no son hermanos también. ¿Por qué están haciendo eso? ¡Ay, qué pecadores! No entendieron nada. Entonces me puse en un papel y empecé a juzgar y empecé a criticar a los demás hermanos. Y en este punto, al igual que el fariseo, yo me encontraba con Jesús. Los fariseos eran personas muy estudiosas de la palabra, de la Torá, que eran los 5 libros del Pentateuco. Y él estaba junto a Jesús y hasta tuvo la descarada actitud de decirle, ¿y este no es profeta? ¿Que no se da cuenta que esta pecadora le está tocando? Y yo decía para mí, yo era así. A lo mejor estaba sentado al lado de Jesús, pero no conocía a Jesús. Las intenciones que yo tenía eran malas, eran de enriquecimiento, de que todo me vaya bien y que lo estaba logrando,
hasta que un día el Señor realmente quiso mostrar su evangelio en mi vida. Todo empezó a ir mal. Todo. Absolutamente todo. Y en ese momento yo decía, bueno, yo empecé a ser un buen cristiano. Yo recuerdo que tenía amigos en el instituto que no podían pagar la cuota en el club regatas para hacer natación. Entonces yo decía, yo le voy a pagar si soy buen cristiano, me va bien, una buena obra, ¿no? Le invitaba a salir a los jóvenes de la iglesia y yo le pagaba la comida a los que no tenían. Entonces el Señor me va a bendecir más a mí, hasta que me quedé sin plata. Y yo dije, Señor, pará, vos te confundiste de persona, vos viste a quién le está sacando las cosas. O sea, me prometieron que si yo hacía esto, seguía la prosperidad. ¿De qué estamos hablando? Yo, el más bueno de todos tus hijos, que pago, que doy, ¿por qué me está pasando esto a mí? Tal fue el punto que empecé a deber plata. Me empecé a angustiar tanto, inclusive la ropa que tenía, que me habían regalado, el Señor me pedía que la regale. Entonces, absolutamente quedé con nada. Y ese es en ese momento donde uno se ve en la profundidad. Uno está desorientado. Uno no tiene a qué acudir. No tiene dónde refugiarse. Uno se siente desprotegido. Porque con todo lo que uno creía que tenía, ahora ya no lo tiene más. Ya no tenía plata para valerme por la plata. Ya ni siquiera me podía vestir bien para salir una noche. Entonces el Señor empezó a tratar mi vida. Y fue ahí donde realmente descubrí al Señor y lo entendí verdaderamente. Y cuando me comparaba con esta mujer, la mujer pecadora, ella entró, se entregó al Señor, no dijo ni una palabra. La Biblia no menciona que haya dicho ninguna palabra. Simplemente le demostró su arrepentimiento. Gracias. No sé si es fiebre o es calor, pero estoy transpirando mucho. Y ella le demostraba al Señor su amor. Ahora, ¿por qué la pregunta cuánto te perdonó el Señor? Como yo le dije, y al igual que esta persona, esta mujer que entendió que el Señor la había perdonado sus pecados, yo empezaba a entender que el Señor perdonaba todos mis pecados. Ya no era buscar el beneficio, sino era entender el perdón del Señor. Y yo recordaba, y el Señor, como uno de estos pasos que Ariel nos hablaba, servicio al Señor. Y yo empecé a entender, si antes, llevando una vida tan mala, era capaz de hacer muchas cosas, enfermo salía, ¿cómo no voy a poder predicar un día en las mismas condiciones? Recuerdo una vuelta por un recital, nos fuimos hasta Fontana caminando desde mi casa. Entonces yo decía, ¿cómo no voy a ser capaz de todo lo que hacía antes poder reflejarlo ahora para el Señor? ¿Por qué todo lo malo que yo hice por algo no puedo hacer ahora por el Señor? Entonces empecé a tener una confrontación en mi vida con todas esas malas actitudes que ahora debía hacerlo. Y empecé a entender todo lo que el Señor me perdonaba. Y como dice acá la frase, el que mucho perdona, mucho ama. Y yo lo entendí, yo vi cómo el Señor perdonó todos mis pecados y empecé a amarlo de esa manera. Ahora no estoy queriendo
ponerme en un escalón muy alto, ¿no? Y decir yo soy re santo y todo lo hago para el Señor y yo soy re guapo porque lo dejo todo por el Señor. Sino que al ver este pasaje uno entiende que esos pecados que uno lo hacía de tan mala manera, el Señor los borró de tu cuenta y sos una nueva criatura. Pero ¿y qué con la otra persona? O sea, si no era tan mala como yo, entonces no lo iba a amar tanto al Señor. Eso quiere decir, simplemente pecadores de gran nivel, prostitutas, asesinos, solamente van a amar tanto al Señor, y otra persona que a lo mejor no fue tan mala toda su vida, no va a amar tanto al Señor. Eso quiere decir, y en realidad no. Solo tenemos que entender que si el Señor simplemente nos perdonó para que podamos tener vida eterna, el amor nuestro debe ser incondicional al Señor. Así que si usted no ha sido una mala persona, una de las peores personas que haya sido, y usted se consideraba bueno, que hacía buenas obras como yo las hacía, no puede tener excusa de decir yo no era tan malo, así que está bien que yo venga, yo simplemente acuda. Usted debe demostrarle al Señor. ¿Y cómo demostramos al Señor? Y es ahí donde se empieza a ver el resultado de que usted entiende que el Señor le perdonó sus pecados. O sea, que usted entienda que el Señor lo revivió, lo trajo de la muerte a vida. Eso basta para que usted entienda estos 5 puntos que Ariel hablaba. Yo ahora tengo la necesidad de amar a mi hermano. Yo ahora tengo la necesidad que él esté bien como yo lo estoy. Yo ahora tengo que velar por mi hermano como yo me gustaría que velen por mí. Yo tengo que estar cuando él necesita. Yo tengo que apoyarlo en oración. Yo tengo que estar en ese lugar porque yo tengo que demostrar el amor de Cristo en mi hermano. El segundo punto era servir a Dios. ¿Cómo no voy a servir? Yo rompía las zapatillas en los recitales y volvía a descanso desde Tirol a mi casa. Y yo decía, ¿cómo no le voy a servir al Señor que me perdonó todo? Que perdonó mis pecados, que me sacó de la aflicción en la que estaba y me hizo una persona nueva. No por lo que me haya dado o por lo que me haya quitado, simplemente porque me dio la oportunidad de ser su hijo. El tercer punto, de perfeccionarnos. Y por ahí muchos en algún momento del día llega cansado a su casa, que necesita distraerse, necesita recobrar fuerzas para desenchufarse un poco de su día a día y mira una serie, mira alguna película, escucha música. ¿Y por qué no dedicarme al Señor ese momento? ¿Por qué ese no puede ser mi deleite? ¿Por qué no busco yo ser maduro para el Señor? ¿Por qué no busco yo perfeccionarme en el conocimiento y en el temor del Señor para que otros puedan verlo? ¿Por qué necesito que me insistan? Simplemente tiene que nacer de mí al entender que el Señor perdonó mis pecados. El cuarto punto, hablamos de ajustar la clavija. Muchas veces el Señor no hace falta que emita un juicio en nuestras vidas para darnos cuenta que estamos haciendo mal. Nosotros mismos vemos y entendemos que no estamos llevando una vida conforme a la que el Señor quiere que llevamos. No estoy hablando de pecados grotescos, no estoy hablando de practicar pecados, sino simplemente abandonando algunas cosas, abandonando a lo mejor la reunión un domingo, un miércoles, dejando de leer la palabra, dejando de pasar tiempo con Él. Simplemente eso
debemos ajustar. Y debemos ser bastante maduros y conscientes de entender que eso solamente lo necesitamos nosotros. El Señor no depende de nosotros, nosotros dependemos del Señor. Entonces debemos empezar a modificar nuestra conducta y empezar a ajustar todo lo que necesitemos. Y si no fuera así, si no nos damos cuenta, debemos acudir al Señor. Debemos aún estudiar más su palabra para tratar de pertenecer más al Señor, tratar de parecernos más a Él y así, a través de su palabra, darnos cuenta que nos falta y cómo podemos ser más parecidos a nuestro Señor. Y el quinto, dar generosamente. Yo, como le decía, la verdad que nunca me costó mucho dar. Cuando entendí que el Señor me lo había quitado todo y que ya no dependía yo de esas cosas, sino del Señor, yo tenía plata y yo le decía al Señor, todo esto es tuyo. Y saben, no me animaba a gastar un solo peso sin que el Señor me diera la autorización, porque eso ya no era mío, eso era del Señor. No era capaz de comprarme siquiera ropa, porque si el Señor me pedía que eso se lo entregue a alguien y yo lo hubiera gastado antes con algo que me pareció correcto o necesario, iba a fallarle al Señor. Entonces me propuse dar todo al Señor. Me propuse inclusive dar mi vida al Señor. Y saben, cuando nos casábamos o nos estábamos por casar con Caleb, no teníamos nada. Como decía Ceci, empezamos sin el baño. Ni baño teníamos en casa. Y cada vez que se acercaba la fecha de nuestro casamiento, yo me iba a mi casa a cuidar para que no pasen estas cosas de que te entran y te roban. Y ya en el camino lloraba y le decía al Señor, Señor, ¿por qué nos faltan tantas cosas? ¿Para qué nos pediste que hagamos este sacrificio, que nos casemos, si no nos vas a ayudar? Yo sé que no es un Dios de la prosperidad, pero que no nos falte lo necesario. Y el Señor, como Ceci decía, nos tapaba la boca. Y todo lo que tenía en casa y empezamos a tener era porque el Señor empezó a bendecir nuestro hogar y nuestra decisión de hacer su voluntad. Entonces, si usted necesita responder esta pregunta, ¿cuánto te perdonó el Señor? ¿Qué responderías? Si te pones a pensar, verdaderamente he sentido el perdón del Señor. Estos 5 puntos que Ariel nos hablaba surgen de mi anhelo con el Señor. Si no es así, es el momento de pedir al Señor que perdone tus pecados, de reconocerte pecador. El fariseo que estaba sentado junto al Señor veía a la mujer como pecadora, pero él no se veía pecador. Él era demasiado bueno, al parecer, para entenderse como pecador. En cambio, la mujer se vio pecadora y el Señor la justificó y perdonó sus pecados. Entonces, si en un momento de tu vida vos no te diste cuenta cuando el Señor perdonó tus pecados, si estos 5 puntos no nacen, y no estoy hablando de que a lo mejor ahora te apartaste un poquito y te enfriaste por cualquier cuestión que haya salido de tu vida, si no tuviste ese verdadero encuentro del Señor, si no realmente encontraste ese momento donde tu vida debe cambiar y debe pasar de muerte a vida, este es el momento de preguntarte cuánto me perdonó el Señor. Y como decíamos, no es necesario que sea mucho,
simplemente de darte la oportunidad de que te confiese como pecador para que Él te devuelva la vida. Y cada uno de nosotros va a entender cuándo es ese momento, porque tu vida cambia, tus pensamientos cambian y lo quieres dar todo para el Señor. Muchas veces Pablo dice, sigan mi ejemplo en la Biblia. Y hoy Ariel lo decía, lo dimos todo. Y ese es el ejemplo que tenemos que tener de nuestro Señor. Él también lo dio todo. Dio su vida, sacrificó sus riquezas. ¿Quién somos nosotros para negarle algo? ¿Quién somos nosotros para desviar la vista de la necesidad de mi hermano? ¿Quién somos nosotros para negarle al Señor una ofrenda para su iglesia? ¿Quién somos nosotros para decirle con quién Él puede estar y a quién Él debe perdonar? Simplemente nos debemos reconocer pecador y debemos entender que el Señor nos perdonó. Ahora quiero que se pongan un ratito de pie. Y quiero que cierre sus ojos y recuerde este versículo que leí. Yo lo leo, usted cierre sus ojos y piense. Oíd los que seguís la justicia, los que buscáis a Jehová. Mirad a la piedra de donde fuiste cortados y al hueco de la cantera de donde fuisteis arrancados. ¿De dónde te sacó el Señor? A veces es necesario volver a recordar cuál era nuestra inmundicia, cuál era nuestro estado, para entender una vez más que el Señor lo dejó todo por nosotros. Que su sacrificio fue simplemente para que tengamos vida eterna con Él y para que estemos dispuestos, al igual que Él, como sus hijos, a darlo todo, verdaderamente. Y si no lo podés entender, si no podés ver ese momento, hoy es el momento de que vuelvas a Cristo y te reconozcas como pecador. Reconozcas que aún no lo has encontrado, que aún no has visto el poder del perdón del Señor. Porque al que Él le busca, Él no le echa fuera. Y ponete a pensar, ¿estoy dándolo todo como el Señor lo dio todo por mí? Mis hermanos pueden decir que yo lo estoy apoyando. El pastor de la iglesia tiene mi apoyo. Yo estoy dando los dones que el Señor me dio para el servicio de la iglesia, para el servicio de los hermanos. Entendí verdaderamente cuánto me perdonó el Señor. Entendí que costó la vida de mi Dios para que hoy pueda estar en este lugar gozando de su gloria, de su alabanza. Debes ser capaz de verlo, de ver a tu Señor brindándote esperanza, llamándote a vida desde la tumba. Tú saliste, saliendo atado, como pasó con Lázaro, que había muerto y éste volvió a la vida. Todos aquellos que se encontraron con Jesús salieron corriendo a dar las buenas nuevas de que una persona llamada Jesús hizo algo maravilloso por ellos. No tienes nada por qué salir y hablar de Jesús. No hay nada tan importante para que tú puedas decirle a las personas: el Señor me perdonó. Y Él está dispuesto a ayudarte, a devolverte la vida. Simplemente vuélvete a Cristo. Debes verte pecador. Deja de huir de Él.
Solo Él es el camino, la verdad y la vida. Y nadie va al Padre si no es por el Hijo. Vamos a orar para terminar. Señor, te damos gracias. Señor, te doy gracias. Porque primeramente hablaste a mi corazón. Porque me diste fuerza. Porque te glorificaste en mi aflicción. Porque donde yo soy débil, tú eres fuerte. Tú te glorificas. Señor, que esta palabra pueda ser de bendición para mis hermanos. Perdóname, Señor, si no lo he hecho como tú te lo mereces. Pero lo quise hacer por ti, Señor. Porque tú eres mi Dios, al quien le entregué mi vida. Y nunca te negaría algo, Señor. Que mis hermanos puedan salir bendecidos, reconfortados por tu palabra, Señor. Porque tú eres maravilloso, porque tú te preocupas de nuestras necesidades y respondes nuestras oraciones, Señor. Cuántos testimonios en esta pequeña iglesia pueden corroborar tu amor, tu fidelidad hacia nosotros, que tú no nos abandonas, no nos dejas solos. Pero nosotros muchas veces olvidamos de dónde venimos, de dónde nos has sacado, y te negamos simplemente hasta el tiempo de nuestro día a día. No hay nada más importante que pasar tiempo con el Señor, con su palabra, para conocerlo más, para acercarnos aún más a Él, a nuestros hermanos, para poder ver la necesidad de ellos y acudir en fe por ellos. Ayúdanos una vez más, Señor, a morir a nuestra carne y a crecer en tu espíritu, que nosotros nos quitemos el camino, que nosotros menguemos para que tú crezcas, Señor, en nuestra vida. Ayúdanos, Señor, a ser portadores de tu luz, de tu evangelio, y no negarte nada, Señor. Simplemente que tomes todo de nuestra vida. Te damos gracias, Señor, en el nombre de Jesús. Amén.